El marido agredió a su esposa durante el divorcio, y el juez le hizo pagar caro. El edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se alzaba imponente bajo el cielo gris de febrero. Esperanza Morales caminaba por el pasillo del cuarto piso, sus tacones resonando contra el mármol pulido, mientras se dirigía a la sala 402, donde tendría lugar una audiencia más en el interminable proceso de divorcio que la había consumido durante los últimos 8 meses. A sus 34 años, Esperanza había aprendido que la vida podía cambiar de rumbo de manera brutal. Hasta hace poco más de un año, había sido la esposa aparentemente feliz de Aurelio Vázquez, un empresario exitoso del sector inmobiliario. Vivían en una casa de 3 pisos en las lomas de Chapultepec, tenían 2 automóviles de lujo y una cuenta bancaria que les permitía vacacionar en Europa cada año. Desde afuera, parecían la pareja perfecta. Él, guapo y carismático; ella, elegante y profesional, con un consultorio de psicología que había construido con esfuerzo durante una década. Pero las apariencias, como Esperanza había aprendido dolorosamente, podían ser la mentira más elaborada de todas. Su teléfono vibró. Un mensaje de su hermana Remedios. ¿Ya llegaste? Estoy estacionándome. Te veo en 5 minutos. Esperanza sonrió por primera vez en días. Remedios había sido su ancla durante todo este proceso, la hermana menor que había resultado ser más fuerte y práctica que ella. Trabajaba como contadora en una firma mediana de Polanco, y aunque no entendía completamente las complejidades legales del divorcio, entendía perfectamente lo que significaba ser mujer en una sociedad que aún encontraba maneras sutiles de culpar a las víctimas. Licenciada Morales, una voz la sacó de sus pensamientos. Hortensia Mendoza, su abogada, se acercaba por el pasillo cargando un maletín negro y varios expedientes. Era una mujer de unos 45 años, cabello castaño recogido en un moño impecable, y la expresión seria de quien había visto demasiados casos similares. Buenos días, Hortensia. ¿Cómo te sientes respecto a la audiencia de hoy? Optimista, respondió Hortensia, aunque Esperanza detectó una nota de cautela. El juez Santana ha sido muy claro en las audiencias anteriores. No tolera las dilaciones, y Aurelio ya agotó varias estrategias para alargar el proceso. Esperanza asintió, aunque sentía el familiar nudo en el estómago que la acompañaba cada vez que sabía que vería a Aurelio. No era miedo exactamente, sino algo más complejo. La ansiedad de enfrentar a alguien que conocía sus vulnerabilidades mejor que nadie, y que ahora usaba ese conocimiento como un arma. ¿Sabes si ya llegó? Su abogado confirmó asistencia. Esperanza, recuerda lo que hemos hablado. Mantén la calma, no respondas a provocaciones, y deja que yo maneje toda la comunicación legal. Lo sé. Es solo que cada vez que lo veo, es como si retrocediera 2 años en el tiempo, como si volviera a ser esa mujer que dudaba de su propia percepción de la realidad. Hortensia le puso una mano en el hombro. Esa mujer ya no existe, Esperanza. La mujer que está aquí hoy tomó la decisión más difícil de su vida, y la está siguiendo hasta las últimas consecuencias. Esperanza. Remedios aparecía al final del pasillo, casi corriendo. A los 31 años era una versión más compacta y enérgica de Esperanza, vestida con un traje azul marino que se había comprado específicamente para acompañarla a estas audiencias. Gracias por venir. Esperanza la abrazó, sintiendo inmediatamente el efecto tranquilizador de la presencia de su hermana. ¿Dónde más iba a estar? Además, tengo curiosidad de ver cómo se comporta el canalla hoy. La última vez casi se le sale lo que realmente es delante del juez. Hortensia las interrumpió suavemente. Son las 9:45. Deberíamos entrar. Al juez Santana no le gusta que lleguen tarde. La sala 402 era más pequeña de lo que Esperanza había imaginado. Una mesa de madera para el juez, 2 mesas enfrentadas para las partes, y una galería pequeña. Las paredes estaban cubiertas de libros legales, dándole un aire sobrio que Esperanza había aprendido a asociar con momentos cruciales de su vida. Aurelio ya estaba ahí. Estaba sentado junto a su abogado, Modesto Aguilar, un hombre mayor con bigote gris. Aurelio vestía uno de sus trajes italianos, el cabello perfectamente peinado hacia atrás,
y esa expresión de superioridad que Esperanza conocía tan bien. Cuando ella entró, la miró directamente a los ojos y le sonrió de una manera que logró ser simultáneamente encantadora y amenazante. A los 38 años, Aurelio Vázquez seguía siendo objetivamente atractivo. Medía 1.85 metros, tenía el físico de alguien que se ejercitaba regularmente y poseía esa confianza natural que había atraído a Esperanza cuando se conocieron en una conferencia de desarrollo urbano hace una década. Durante los primeros años de matrimonio, esa confianza había sido seductora. Aurelio sabía exactamente qué decir en cualquier situación social. Era generoso con regalos caros, planificaba vacaciones increíbles, y parecía genuinamente orgulloso de tener una esposa profesional e independiente. Los problemas habían comenzado sutilmente. Primero fueron comentarios ocasionales sobre sus pacientes. ¿No te parece que pierdes demasiado tiempo con esa gente? Luego, sugerencias sobre su apariencia. Ese vestido te queda hermoso, pero no sé si es apropiado para la cena de esta noche. El control de Aurelio había escalado gradualmente. Comenzó a sugerir que no era necesario que Esperanza mantuviera ciertos clientes. Luego empezó a aparecer sin avisar en su consultorio. Cuando ella intentaba discutir estos comportamientos, Aurelio tenía una habilidad extraordinaria para hacer que ella dudara de sus propias percepciones. Esperanza, creo que estás siendo un poco paranoica. Solo me preocupo por ti. ¿No es natural que un esposo quiera proteger a su mujer? El punto de quiebre había llegado hace 11 meses, durante una cena en un restaurante exclusivo de Polanco. Aurelio había invitado a 3 parejas de socios comerciales, y durante toda la velada había monopolizado la conversación, mientras sistemáticamente interrumpía cualquier intento de Esperanza por participar. Cuando una de las esposas le preguntó sobre su trabajo, Aurelio había respondido antes de que Esperanza pudiera hablar. Esperanza ayuda a algunas personas con problemas emocionales. Es muy noble, aunque honestamente, a veces pienso que podría usar su talento en algo más productivo. La humillación había sido tan intensa que Esperanza sintió como si la hubieran abofeteado físicamente. Esa noche, en el auto de regreso a casa, había intentado hablar con Aurelio sobre lo que había pasado. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Hacerte qué, amor? Tú estás exagerando. Me desestimaste delante de todos. Hiciste que mi trabajo sonara como un pasatiempo. Aurelio la había mirado con esa expresión de paciencia forzada que Esperanza había aprendido a temer. Nadie te desestimó. Simplemente estaba explicando tu trabajo de una manera que ellos pudieran entender. Pero no era verdad lo que dijiste. Ya sé que haces, Esperanza, y creo que es admirable. Pero también creo que a veces te tomas las cosas demasiado a pecho. ¿No será que estás siendo un poco sensible? Esa palabra, sensible. Aurelio la había usado cientos de veces durante su matrimonio, siempre que Esperanza intentaba expresar incomodidad. Pero esa noche, por primera vez, Esperanza reconoció la palabra por lo que realmente era, una forma de invalidar sus sentimientos y hacerla dudar de su propia percepción. Buenos días, señorías. La voz del juez Leopoldo Santana llenó la sala, sacando a Esperanza de sus recuerdos. Se puso de pie junto con todos los demás. El juez Santana era un hombre de unos 55 años, calvo, con una barba gris perfectamente recortada y ojos que Esperanza había aprendido a describir como implacablemente justos. Por favor, tomen asiento. Estamos aquí para continuar con el caso de divorcio entre Esperanza Morales García y Aurelio Vázquez Herrera. En la audiencia anterior quedamos en que hoy discutiríamos la división de los bienes inmuebles y los activos financieros. Licenciada Mendoza, ¿puede presentar la propuesta de su cliente? Hortensia se puso de pie. Sí, señoría. Mi cliente solicita que se mantenga la posesión de su consultorio, ubicado en la colonia Roma Norte, que fue establecido con recursos propios antes del matrimonio. Respecto a la casa familiar en las Lomas de Chapultepec, proponemos que se venda y que los recursos se dividan en partes iguales. Licenciado Aguilar. Modesto Aguilar se puso de pie lentamente. Señoría, mi cliente se opone categóricamente. El consultorio de la señora Morales fue establecido antes del matrimonio, pero durante los 8 años de unión matrimonial,
Fue mi cliente quien proporcionó el capital para las renovaciones y el sostenimiento financiero que permitió que el negocio creciera. Esperanza sintió que la ira comenzaba a hervirle en el pecho. Era una mentira descarada. Durante todo su matrimonio, había mantenido sus finanzas profesionales completamente separadas. Hortensia estaba preparada. Señoría, tenemos documentación completa que demuestra que todos los gastos relacionados con el consultorio fueron cubiertos con recursos propios de mi cliente o con créditos a su nombre personal. El juez Santana revisó algunos documentos. Licenciado Aguilar, ¿tiene documentación que respalde las afirmaciones de su cliente? Modesto Aguilar vaciló. Señoría, la naturaleza íntima del matrimonio hace que no todas las transacciones financieras estén formalmente documentadas. Licenciado, lo interrumpió el juez. En esta sala necesitamos evidencia documentada, no suposiciones. ¿Tiene documentos específicos o no? En este momento no tenemos esa documentación física. Entonces no hay base legal para la reclamación. Respecto al consultorio, se mantiene como propiedad exclusiva de la señora Morales. Esperanza sintió una mezcla de alivio y victoria. Era la primera vez en todo el proceso que se sentía realmente escuchada y protegida por el sistema legal. Respecto a la casa en Las Lomas, continuó Hortensia, el inmueble fue adquirido durante el matrimonio con recursos de ambas partes. Mi cliente está de acuerdo con la venta, siempre y cuando se haga una tasación independiente. Licenciado Aguilar, señoría, mi cliente se opone a la venta inmediata. Considera que en el mercado actual, una venta forzada resultaría en una pérdida significativa. Proponemos que mi cliente mantenga la casa y compense a la señora Morales. Esperanza sabía que esto era otra manipulación. Aurelio quería quedarse con la casa porque sabía que era lo que más la lastimaba. Mi cliente prefiere la venta, señoría, respondió Hortensia firmemente. Consideramos que una división limpia es la mejor manera de permitir que ambas partes reconstruyan sus vidas independientemente. Voy a ordenar una tasación independiente, decidió el juez. Una vez que tengamos el valor oficial, ambas partes podrán presentar argumentos. Pero quiero dejar claro que mi inclinación es hacia una división que permita el mayor grado de independencia entre las partes. Aurelio se inclinó hacia su abogado y le susurró algo al oído. Esperanza pudo ver por su lenguaje corporal que estaba frustrado. Ahora procedamos con el tema del automóvil, dijo el juez. Según los documentos, hay un Volkswagen Jetta que la señora Morales ha estado usando pero que está registrado a nombre del señor Vázquez. Mi cliente ha usado este vehículo como su transporte principal durante los últimos 4 años, explicó Hortensia. Aunque técnicamente está a nombre de su esposo, en la práctica ha funcionado como su automóvil personal. Modesto Aguilar se puso de pie inmediatamente. Señoría, el vehículo fue adquirido por mi cliente. Está registrado a su nombre, y los pagos han salido de su cuenta personal. El hecho de que haya permitido que su esposa lo usara no establece ningún derecho de propiedad. Durante los últimos 2 años de su matrimonio, Aurelio había usado el automóvil como una herramienta de control. Si Esperanza tenía citas que él consideraba inapropiadas, de repente necesitaba el auto para una emergencia. Había instalado una aplicación que le permitía rastrear la ubicación del automóvil en tiempo real. Mi cliente está dispuesta a compensar al señor Vázquez por el valor del automóvil, dijo Hortensia, pero solicita que se le permita mantener el vehículo dado que es esencial para su capacidad de trabajar. ¿Cuál es el valor aproximado del vehículo?, preguntó el juez. Aproximadamente 280,000 pesos, respondió Modesto Aguilar. Mi cliente está dispuesta a asumir esa deuda como parte del acuerdo de divorcio, confirmó Hortensia. Señoría, Aurelio se puso de pie repentinamente, sin esperar a que su abogado hablara. Con todo respeto, no me parece justo que se me obligue a vender un activo que es legalmente mío. He sido más que generoso durante todo este proceso, y creo que mi esposa está aprovechándose de... Señor Vázquez, lo interrumpió el juez con una voz que llevaba una clara advertencia. Por favor, permita que su abogado maneje la comunicación con esta corte. Pero Aurelio no se sentó. En cambio, Esperanza pudo ver en su cara esa expresión que conocía demasiado bien. La frustración del hombre acostumbrado a salirse con la suya cuando se encuentra con límites que no puede manipular.
Señoría, es que me parece increíble que después de todo lo que he hecho por esa mujer, después de haberle dado una vida que nunca podría haber tenido por sí sola, ahora resulte que soy yo el malo de la película. El juez Santana se enderezó en su silla claramente molesto. Señor Vázquez, le voy a pedir una vez más que se siente y permita que su abogado maneje esto. No. La voz de Aurelio se alzó en la sala. Estoy harto de que se me trate como si fuera un criminal. Todo lo que he hecho ha sido por amor, por proteger a mi familia. Modesto Aguilar se puso de pie rápidamente, claramente alarmado. Señoría, discúlpeme. Mi cliente está atravesando por un momento emocional difícil. Pero Aurelio ahora estaba completamente fuera de control. Se dirigió directamente hacia la mesa donde estaba sentada Esperanza, y ella pudo ver en sus ojos algo que la heló, la misma mirada de las discusiones más intensas en casa. «Tú me vas a escuchar», le gritó a Esperanza. «Durante 8 años te mantuve, te di todo lo que quisiste y así me pagas. Eres una malagradecida». Esperanza se puso de pie instintivamente, retrocediendo. Remedios también se levantó, claramente alarmada. Hortensia intentó posicionarse entre Aurelio y su cliente. «Señor Vázquez». La voz del juez resonó con autoridad absoluta. «Regrese a su lugar inmediatamente o llamaré a seguridad». Pero Aurelio ya no estaba escuchando. Se acercó más a Esperanza. «Me vas a devolver todo. La casa, el auto, todo. Sin mí no eres nada». Y entonces pasó lo que Esperanza había temido subconscientemente durante todo el proceso. Aurelio la abofeteó. El sonido resonó en la sala como un disparo. Esperanza sintió el ardor inmediato en su mejilla izquierda y el sabor metálico de sangre en su boca. Por un momento el shock fue tan intenso que no pudo procesar lo que había pasado. Pero más que el dolor físico, lo que realmente la impactó fue ver finalmente, delante de testigos, la verdadera naturaleza de su exesposo. La sala se sumió en un silencio absoluto por 3 segundos. Luego, todo pasó muy rápidamente. «¡Seguridad!», gritó el juez presionando un botón. Remedios corrió hacia su hermana. «Esperanza, ¿estás bien?». Hortensia inmediatamente se posicionó protectivamente delante de Esperanza, mientras sacaba su teléfono. «Estoy llamando a la policía». Modesto Aguilar tenía la cara completamente roja. «Aurelio, ¿qué acabas de hacer?». Pero lo más impactante fue la reacción del propio Aurelio. Por un momento se quedó parado ahí, mirando su propia mano como si no pudiera creer lo que había hecho. Luego su expresión cambió a pánico desesperado. «Esperanza, yo no quise. Tú me provocaste, tú sabes que yo no soy así». Las puertas se abrieron y entraron 2 oficiales de seguridad. El juez Santana se puso de pie. «Oficiales, arresten inmediatamente al señor Vázquez por agresión. Quiero que se presenten cargos criminales de manera inmediata». Se dirigió a Esperanza. «Señora Morales, ¿necesita atención médica?». Esperanza se tocó suavemente la mejilla que ya comenzaba a hincharse. «Creo que estoy bien, pero sí me gustaría que un médico me revisara». «Por supuesto. Oficiales, quiero que documenten las lesiones». El juez miró directamente a Aurelio. «Señor Vázquez, además de los cargos criminales, este tribunal emite inmediatamente una orden de restricción temporal. No podrá acercarse a menos de 500 metros de la señora Morales». «Esto es ridículo», gritó Aurelio mientras los oficiales lo esposaban. Fue un momento de frustración. Ella me provocó durante meses. «Oficiales, asegúrense de que todas estas declaraciones sean incluidas en el reporte», instruyó el juez. «Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra». Mientras se llevaban a Aurelio, él siguió gritando. «Esperanza, sabes que no soy así. Esto no va a cambiar nada entre nosotros». Cuando las puertas se cerraron, el silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza se sentó lentamente, las piernas temblándole. «¿Estás segura de que estás bien?», le preguntó Remedios. «Físicamente sí. Emocionalmente, no sé. Es extraño, pero me siento más tranquila de lo que me he sentido en meses». El juez Santana se dirigió a ellas. «Señora Morales, lo que acaba de presenciar esta corte cambia fundamentalmente la naturaleza de este caso. Esto ya no es simplemente un divorcio, es un caso de violencia doméstica.
Voy a suspender todas las audiencias relacionadas con la división de bienes hasta que se resuelvan los cargos criminales. ¿Qué significa eso, señoría? Significa que usted mantiene el status quo en todos los aspectos. Puede seguir viviendo en la casa, puede seguir usando el automóvil, y su consultorio obviamente permanece bajo su control. El señor Vázquez no podrá tomar ninguna acción legal mientras enfrente estos cargos. Esperanza sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la mareó. Además, quiero programar una audiencia especial para la próxima semana donde revisaremos todas las evidencias de violencia doméstica que puedan existir. Tengo la sospecha de que lo que presenciamos hoy no es un incidente aislado. Hortensia asintió. Mi cliente ha documentado múltiples incidentes de control coercitivo y abuso emocional durante su matrimonio. Después de que el juez levantó la sesión, las 3 mujeres se dirigieron a una cafetería en los bajos del edificio. No puedo creer que realmente pasó, dijo Esperanza. Durante años me preguntaba si estaba exagerando. Y ahora tienes la validación más clara posible, completó Remedios. Y todos lo vieron. Hortensia tomó un sorbo de su café. Esto va a cambiar todo el curso del caso. Aurelio va a intentar contactarte, va a tratar de disculparse, va a intentar hacerte sentir culpable. ¿Y si realmente está arrepentido? Remedios la miró con exasperación. Esperanza, ¿escuchaste lo que gritó mientras se lo llevaban? No mostró ni un gramo de verdadero arrepentimiento. Tu hermana tiene razón. El arrepentimiento real no viene acompañado de justificaciones o de culpar a la víctima. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Esperanza. Ahora documentamos todo meticulosamente. Cada moretón, cada amenaza, cada intento de contacto. Vamos a construir un caso tan sólido que no haya manera de que escape a las consecuencias. Y ahora empiezas a sanar de verdad, añadió Remedios. Ya no tienes que fingir que estás bien. Ya no tienes que minimizar lo que viviste. Esperanza se quedó en silencio, observando el movimiento de la ciudad a través de la ventana. Sintió una extraña mezcla de miedo y esperanza. Miedo porque sabía que Aurelio no iba a aceptar esto fácilmente. Pero también esperanza, porque por primera vez en años sentía que tenía aliados reales. Quiero que sepas algo, le dijo a Hortensia. Durante todo este proceso, a veces dudaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Y ahora? Ahora sé que si no hubiera tomado esta decisión, eventualmente habría pasado algo mucho peor. El control iba escalando. Era solo cuestión de tiempo antes de que se volviera físico. Mientras terminaban sus cafés, Hortensia les explicó los siguientes pasos. Habría una investigación criminal, testimonios que recopilar, evidencias que organizar, pero también había recursos disponibles, terapia especializada, grupos de apoyo, programas de asistencia legal. Cuando salieron del edificio, el sol había logrado atravesar las nubes grises. Esperanza se detuvo en los escalones y respiró profundamente. Por primera vez en meses, el aire le supo a libertad. Su teléfono comenzó a sonar. El nombre de Aurelio apareció en la pantalla. Sin dudarlo, rechazó la llamada. A la tercera llamada, Remedios le quitó el teléfono y lo apagó. Ese es el primer paso. Ya no tienes que contestar. Ya no tienes que justificar tus decisiones ante él. ¿Sabes qué quiero hacer ahora?, le dijo a su hermana. ¿Qué? Quiero ir a mi consultorio. Quiero ver a mis pacientes. Quiero hacer mi trabajo. Quiero recordar quién soy cuando no estoy definida por mi relación con él. Remedios sonrió. Esa es la hermana que conozco. Esa noche, cuando llegó a su casa en Las Lomas, Esperanza se detuvo en la entrada y miró la fachada. Era una casa hermosa, pero también había sido una prisión dorada donde había perdido gradualmente pedazos de sí misma. Ahora, por primera vez, se sentía como si realmente fuera su casa. Aurelio no podía entrar, no podía aparecer sin avisar. Era suya, y esa sensación de control sobre su propio espacio físico era embriagadora. Se sirvió una copa de vino y se sentó en el jardín a procesar los eventos del día. El moretón palpitaba ligeramente, recordándole constantemente lo que había pasado, pero cada palpitada también le recordaba que había sobrevivido, que tenía testigos, que ya no estaba sola. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer, Esperanza tomó una decisión importante.
Iba a documentar todo. No solo para el caso legal, sino para su propia sanación. Había pasado años minimizando su experiencia, convenciéndose de que no era tan malo. Pero ahora entendía que el abuso emocional era violencia real y que ella había sido víctima de violencia doméstica mucho antes de que Aurelio la tocara físicamente. Esta realización no la hizo sentir como una víctima, sino como una sobreviviente. Y las sobrevivientes tenían la responsabilidad de contar sus historias. Esa noche, por primera vez en años, Esperanza durmió profundamente y sin pesadillas. Esperanza despertó a las 6:30 de la mañana con una sensación extraña. Por primera vez en años, había dormido sin sobresaltos. Su primer impulso fue tocar su mejilla izquierda, donde el moretón había adoptado un color púrpura intenso durante la noche. El dolor físico era real, pero también lo era la claridad mental que había experimentado desde el momento en que Aurelio la había golpeado. Se dirigió al baño y se miró en el espejo. La hinchazón había aumentado ligeramente, y tenía un pequeño corte en el labio interior que se había formado cuando sus dientes chocaron contra el tejido por el impacto. Tomó fotografías desde varios ángulos con su teléfono, siguiendo las instrucciones que Hortensia le había dado la noche anterior. «Documenta todo», había insistido su abogada. «Cada marca, cada moretón, cada cambio en la coloración. Los tribunales necesitan evidencia visual que muestre la progresión de las lesiones». Su teléfono, que había mantenido apagado desde la tarde anterior, mostró 23 llamadas perdidas cuando lo encendió. Todas de números desconocidos, pero Esperanza sospechaba que Aurelio había estado intentando contactarla desde diferentes teléfonos. También había 5 mensajes de texto de números que no reconocía. Los leyó con una mezcla de incredulidad y asco. «Esperanza, soy yo. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Sabes que te amo. Lo que pasó ayer fue un accidente. Estaba muy estresado. Los abogados dicen que esto puede arruinar mi carrera. ¿Realmente quieres destruir todo lo que hemos construido juntos? Si hablas conmigo, podemos resolver esto sin involucrar más a los tribunales. Por favor, amor, no dejes que esto termine así entre nosotros». Esperanza leyó cada mensaje 2 veces, asombrada por la desconexión total de Aurelio con la realidad. Incluso después de haberla agredido físicamente en público, incluso después de haber sido arrestado, seguía creyendo que esto era algo que podían resolver entre ellos. Seguía usando términos de cariño, como si nada hubiera cambiado fundamentalmente en su relación. Tomó capturas de pantalla de todos los mensajes y los envió inmediatamente a Hortensia, junto con las fotos de sus lesiones. Luego bloqueó todos los números desconocidos y activó la configuración que solo permitía llamadas de contactos guardados. A las 8:00 am, mientras desayunaba en la cocina que durante años había compartido con Aurelio, sonó el timbre de la puerta. Esperanza se asomó por la ventana y vio un autopatrulla estacionado en la entrada. 2 oficiales de policía, una mujer y un hombre, estaban parados en el porche. «Buenos días, señora Morales. Soy la oficial Jiménez y él es el oficial Ramírez. Venimos a hacer seguimiento del incidente de ayer y a informarle sobre el proceso legal». Esperanza los invitó a pasar y les sirvió café en la sala. La oficial Jiménez era una mujer de aproximadamente 40 años, con una presencia calmada pero autoritaria, que inmediatamente hizo que Esperanza se sintiera segura. «Queremos que sepa que el señor Vázquez fue procesado anoche y está actualmente bajo custodia. Su audiencia de fianza está programada para esta tarde. Independientemente del resultado de esa audiencia, la orden de restricción que emitió el juez ayer permanece en efecto». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Esperanza. «Significa que no puede acercarse a usted, a su lugar de trabajo, o a esta propiedad a menos de 500 metros. No puede contactarla por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o a través de terceras personas. Si viola cualquiera de estas condiciones, será arrestado inmediatamente». El oficial Ramírez agregó: «También queremos hablar con usted sobre las amenazas implícitas que hizo ayer, cuando gritó: «Me vas a devolver todo» y «Sin mí no eres nada».
Esas declaraciones pueden ser interpretadas como intimidación y coerción. Esperanza asintió, sintiendo una validación extraña al escuchar que profesionales entrenados interpretaban las palabras de Aurelio de la misma manera que ella. Tenemos entendido que este matrimonio tiene un historial de control coercitivo y abuso emocional, continuó la oficial Jiménez. ¿Estaría dispuesta a presentar una declaración formal sobre esos incidentes? Durante la siguiente hora, Esperanza relató sistemáticamente los años de control gradual, las manipulaciones psicológicas, el aislamiento de amigos y familiares, y las tácticas que Aurelio había usado para hacerla dudar de su propia percepción de la realidad. Los oficiales tomaron notas detalladas y grabaron partes de su testimonio. Una pregunta importante, dijo la oficial Jiménez. ¿Hay armas en esta casa? Esperanza sintió que se le helaba la sangre. Aurelio tiene una pistola registrada. La guarda en una caja fuerte en su estudio. Los oficiales intercambiaron miradas. ¿Sabe la combinación de esa caja fuerte? No. Siempre dijo que era por seguridad, que era mejor que yo no supiera. Vamos a necesitar una orden judicial para confiscar esa arma mientras duren los procesos legales. En casos de violencia doméstica, la presencia de armas de fuego aumenta significativamente el riesgo de escalación letal. Esas palabras resonaron en la mente de Esperanza, mucho después de que los oficiales se marcharon. Escalación letal. Durante años, había minimizado el comportamiento de Aurelio, convenciéndose de que su control y manipulación eran problemas matrimoniales normales, pero los profesionales que habían visto miles de casos similares estaban usando lenguaje que sugería que su vida había estado en peligro real. A las 10:00 am, Esperanza llegó a su consultorio en la Roma Norte. Había cancelado todas sus citas del día anterior después del incidente, pero tenía 4 pacientes programados para hoy. Parte de ella había considerado cancelar toda la semana, pero otra parte sabía que necesitaba la normalidad de su trabajo para procesar lo que había pasado. Su secretaria, Marisol, una mujer de 50 años que había trabajado con Esperanza durante 5 años, se levantó inmediatamente cuando la vio entrar. «Doctora, ¿está usted bien?» Sus ojos se fijaron inmediatamente en el moretón, que era imposible de esconder completamente incluso con maquillaje. «Estoy bien, Marisol. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, de hecho». ¿Fue él? La pregunta fue directa, sin rodeos. Marisol había presenciado varias de las visitas sorpresa de Aurelio al consultorio. Había visto cómo él monitoreaba los horarios de Esperanza. Había notado los cambios sutiles en el comportamiento de su jefa durante los últimos años. Sí, pero ahora está enfrentando las consecuencias legales, y finalmente tengo el apoyo del sistema judicial. Marisol asintió con satisfacción. Bueno, ya era hora. Ese hombre nunca me dio buena espina. La primera paciente de Esperanza ese día era Fernanda, una mujer de 26 años que había estado en terapia durante 6 meses para superar una relación emocionalmente abusiva. Cuando Fernanda vio el moretón en la cara de Esperanza, sus ojos se llenaron de comprensión inmediata. «Doctora, ¿está usted?» «Fernanda, antes de que empecemos nuestra sesión, quiero que sepas que estoy bien y que estoy recibiendo toda la ayuda legal y médica que necesito. También quiero que sepas que, como tu terapeuta, entiendo de manera personal muchas de las cosas que hemos estado discutiendo en nuestras sesiones». Por primera vez en su carrera profesional, Esperanza tomó la decisión consciente de compartir parcialmente su experiencia personal con una paciente. No violó ningún límite ético, pero sí permitió que su propia experiencia informara la conversación de una manera más directa. «A veces», le dijo a Fernanda, «las cosas tienen que volverse muy visibles antes de que podamos actuar sobre ellas. Pero cuando finalmente actuamos para protegernos, cuando finalmente ponemos límites firmes, se siente como despertar de una pesadilla muy larga». Fernanda comenzó a llorar. ¿Realmente se puede superar? ¿Realmente se puede volver a confiar en el propio juicio? Se puede, y se va a poder, pero requiere tiempo, paciencia contigo misma, y la disposición de aceptar ayuda cuando la necesites. También requiere entender que no estás sola, que lo que viviste fue real, y que mereces una vida libre de miedo. Esa conversación fue transformadora no solo para Fernanda,
sino para la propia Esperanza. Por primera vez, pudo articular su experiencia no solo como víctima, sino como sobreviviente y como profesional, que entendía tanto la teoría como la realidad vivida del abuso doméstico. A las 12:00 p.m., mientras almorzaba sola en su consultorio, Esperanza recibió una llamada de Hortensia. Tengo noticias sobre la audiencia de fianza de Aurelio. Fue liberado bajo fianza de 200,000 pesos, pero con condiciones muy estrictas. No puede salir del Distrito Federal. Debe reportarse diariamente con un oficial de libertad condicional, y obviamente, la orden de restricción permanece en efecto. ¿Eso significa que está libre? Técnicamente sí, pero bajo supervisión muy estricta. También tengo información que creo que te va a interesar. Durante la audiencia de fianza, el abogado de Aurelio intentó argumentar que el incidente fue resultado de estrés emocional extremo, y que él era un ciudadano respetable sin antecedentes criminales. ¿Funcionó esa estrategia? Para nada. El juez que presidió la audiencia de fianza había revisado todos los videos de seguridad del tribunal de ayer. Vio exactamente cómo escaló la situación, escuchó todo lo que Aurelio gritó y observó su comportamiento después de golpearte. Su comentario textual fue que cualquier hombre que puede perder el control de esa manera en un ambiente público y formal representa un riesgo significativo para la víctima. Esperanza sintió una oleada de validación. Durante años, Aurelio había sido capaz de presentarse como el esposo razonable y exitoso, mientras la pintaba a ella como la esposa sensible e irracional. Pero el sistema judicial estaba viendo a través de esa fachada. Hay algo más, continuó Hortensia. El fiscal asignado al caso criminal quiere reunirse contigo mañana. Se llama Gustavo Herrera y tiene mucha experiencia en casos de violencia doméstica. Quiere discutir la posibilidad de presentar cargos adicionales más allá de la agresión simple. ¿Qué tipo de cargos adicionales? Intimidación, amenazas y posiblemente un patrón de abuso coercitivo. Las leyes han cambiado mucho en los últimos años. Ahora el sistema legal reconoce que la violencia doméstica no es solo sobre incidentes físicos aislados, sino sobre patrones de control y manipulación. Después de colgar con Hortensia, Esperanza se quedó sentada en su consultorio reflexionando sobre lo rápido que estaban cambiando las cosas. Hace apenas 48 horas había estado en el limbo legal, sin saber si perdería su casa, su auto o incluso su consultorio. Ahora no solo tenía protección legal clara, sino que Aurelio era quien enfrentaba la posibilidad de perder su libertad, su reputación y su carrera. Su teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero decidió contestar en caso de que fuera algo relacionado con el caso legal. Esperanza, soy Carmen, la hermana de Aurelio. Esperanza se tensó inmediatamente. Carmen era 2 años menor que Aurelio, y siempre había sido una de sus defensoras más leales. Durante el matrimonio, había sido una fuente constante de presión sutil para que Esperanza fuera más comprensiva con los rasgos de personalidad fuerte de su hermano. Hola, Carmen. Esperanza, necesito hablar contigo. Esto se está saliendo de control. Aurelio está devastado. Mi mamá está hospitalizada por la presión y toda la familia está sufriendo. ¿No crees que ya es suficiente? La llamada duró menos de 5 minutos, pero fue reveladora. Carmen usó todas las tácticas clásicas de manipulación familiar. Culpa, minimización, apelaciones a la unidad familiar y sugerencias sutiles de que Esperanza era responsable de arreglar la situación. Cuando Esperanza terminó la llamada, inmediatamente llamó a Hortensia para reportar el contacto indirecto. Esto es exactamente lo que esperaba, dijo Hortensia. La familia va a intentar presionarte para que retires los cargos. Es importante que entiendas que en casos criminales, tú no tienes el poder de retirar los cargos. Esa decisión le corresponde al fiscal. ¿Pero mi cooperación no es importante? Sí, pero el Estado tiene suficiente evidencia para proceder sin tu testimonio si fuera necesario. Los videos de seguridad, los testimonios de los testigos presentes, las declaraciones que Aurelio hizo después de golpearte, todo eso es evidencia independiente. Esa tarde Esperanza decidió ir al gimnasio por primera vez en meses. Durante su matrimonio,
Aurelio había desalentado sutilmente su participación en actividades físicas, argumentando que prefería que pasaran el tiempo libre juntos. Ahora se daba cuenta de que había sido otra forma de aislamiento y control. El gimnasio estaba ubicado a pocas cuadras de su consultorio, en un edificio moderno con amplias ventanas que daban a la calle. Mientras caminaba en la caminadora, Esperanza reflexionó sobre lo extraño que era sentirse simultáneamente más vulnerable y más fuerte que nunca. Vulnerable porque sabía que Aurelio estaba libre bajo fianza y que, históricamente, los periodos inmediatamente después de que una mujer dejaba una relación abusiva eran los más peligrosos. Pero también más fuerte porque finalmente tenía claridad absoluta sobre lo que había vivido y apoyo institucional para protegerse. Su teléfono vibró con un mensaje de Remedios. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Necesitas compañía esta noche? Esperanza sonrió mientras escribía su respuesta. Estoy bien. Mejor cada hora que pasa, pero sí me gustaría que vinieras a cenar. Esa noche, mientras las dos hermanas cocinaban juntas en la cocina de las Lomas, Remedios hizo una observación que sorprendió a Esperanza. ¿Sabes qué es lo más diferente en ti hoy? ¿Qué? Tu voz. Durante los últimos años, especialmente cuando hablabas de Aurelio, tu voz siempre sonaba incierta, como si estuvieras preguntando en lugar de afirmando. Hoy suenas como alguien que sabe exactamente lo que está pasando. Esperanza se detuvo, el cuchillo suspendido sobre las cebollas que estaba cortando. Era verdad. Durante años, había desarrollado el hábito de terminar sus declaraciones con inflexiones ascendentes, como si constantemente estuviera buscando validación o permiso para sus propias percepciones. ¿No te parece que Aurelio estuvo un poco controlador en la cena? ¿Crees que estoy exagerando sobre lo que pasó? ¿No será que soy demasiado sensible? Ahora, cuando hablaba sobre los eventos de los últimos 2 días, sus declaraciones eran firmes, claras, sin disculpas. Tienes razón, admitió Esperanza. Es como si hubiera recuperado el derecho a confiar en mi propia percepción de la realidad. Ese derecho siempre fue tuyo, dijo Remedios suavemente. Solo que él te convenció de que no lo tenías. Después de la cena, las hermanas se sentaron en el jardín trasero con sendas copas de vino. Era una noche clara de febrero, y las luces de la ciudad se extendían ante ellas como un mar de posibilidades. ¿Tienes miedo?, preguntó Remedios. Sí y no. Tengo miedo de lo que Aurelio podría intentar hacer, especialmente si siente que está perdiendo control completamente. Pero no tengo miedo de mi decisión de dejarlo. Por primera vez en años, estoy absolutamente segura de que estoy haciendo lo correcto. ¿Y qué pasa después? Cuando todo esto termine, cuando el divorcio esté finalizado, cuando él esté fuera de tu vida completamente, ¿qué quieres hacer? Era una pregunta que Esperanza había estado evitando, pero que sabía que tendría que enfrentar eventualmente. Durante tanto tiempo, su identidad había estado entrelazada con ser la esposa de Aurelio, que había perdido de vista quién era como individuo. Quiero viajar, dijo finalmente. Quiero ir a lugares que él nunca quiso visitar. Quiero hacer trabajo voluntario con organizaciones que ayudan a mujeres en situaciones similares a la mía. Quiero escribir sobre mi experiencia, tal vez ayudar a otras mujeres a identificar las señales temprano. Y en términos de relaciones, honestamente, no puedo imaginarme confiando en alguien románticamente en el futuro cercano, pero tampoco puedo imaginarme estando sola para siempre. Supongo que necesito tiempo para redescubrir quién soy cuando no estoy definida por mi relación con alguien más. Esa noche, antes de acostarse, Esperanza hizo algo que no había hecho en años. Escribió en un diario. No solo sobre los eventos recientes, sino sobre sus sueños, sus metas, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Escribió sobre la extraña libertad de no tener que censurar sus pensamientos, de no tener que considerar cómo reaccionaría Aurelio a cada decisión que tomara. Escribió sobre el alivio de no tener que caminar en puntas de pie emocionalmente, siempre monitoreando su humor para evitar confrontaciones. Pero también escribió sobre la culpa que aún sentía ocasionalmente, los momentos donde se preguntaba si había hecho todo lo posible para salvar el matrimonio,
si había sido demasiado rápida en abandonar a alguien que ella había amado genuinamente durante los primeros años de su relación. La culpa es normal, había leído en uno de los libros sobre trauma que había comprado el día anterior. Los abusadores son expertos en hacer que sus víctimas se sientan responsables por la relación, incluso después de que la relación termine. La culpa es evidencia de lo efectivo que fue el condicionamiento, no evidencia de que tomaste la decisión equivocada. Mientras apagaba las luces esa noche, Esperanza se sintió agradecida por algo que nunca habría esperado: la claridad brutal que había llegado con la agresión física. Durante años, había vivido en un área gris de abuso emocional que era difícil de nombrar y más difícil de explicar a otros. Ahora tenía evidencia física irrefutable de lo que había estado viviendo. No era agradecimiento por haber sido golpeada, sino agradecimiento por finalmente tener la claridad y el apoyo necesarios para actuar decisivamente en su propia protección. Mientras se quedaba dormida, Esperanza pensó en la reunión del día siguiente con el fiscal. Por primera vez en años, se sentía como una participante activa en su propia vida en lugar de una víctima pasiva de las decisiones de alguien más. La justicia, se daba cuenta, no era solo sobre castigar a Aurelio por lo que había hecho. Era sobre restablecer su propio poder, su propia voz y su propio derecho a vivir libre de miedo. Esperanza despertó a las 5:30 a.m. del tercer día, después de la agresión, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Hoy se reuniría con el fiscal Gustavo Herrera, y había pasado gran parte de la noche anterior organizando mentalmente todos los incidentes de abuso emocional y control que había documentado durante los últimos meses de su matrimonio. El moretón en su mejilla había evolucionado a una mezcla de colores púrpura, amarillo y verde que ninguna cantidad de maquillaje podía ocultar completamente, pero ya no sentía vergüenza por las marcas visibles. En lugar de eso, las veía como evidencia, como prueba tangible de una realidad que durante años había sido invisible para el mundo exterior. Mientras se preparaba para el día, su teléfono sonó. Era Marisol, su secretaria. «Doctora, discúlpeme por llamar tan temprano, pero hay algo que creo que debe saber. Ayer en la tarde, después de que usted se fue, un hombre vino preguntando por usted. Dijo que era un investigador privado y que estaba recopilando información para un caso legal». Esperanza sintió que se le tensaba el estómago. «¿Te dio su nombre o mostró alguna identificación?» «Dijo que se llamaba Ricardo Valdés y me mostró una licencia que parecía oficial, pero algo en su manera de hacer preguntas me hizo sentir incómoda. No preguntó sobre horarios o procedimientos legales normales. Preguntó sobre sus pacientes, sobre quién la visitaba, sobre sus rutinas diarias. ¿Qué le dijiste?» «Nada. Le dije que cualquier información sobre usted tendría que solicitarla directamente a través de canales legales apropiados. Pero doctora, creo que debería reportar esto. Me dio la impresión de que alguien la está investigando». Esperanza inmediatamente llamó a Hortensia para reportar el incidente. Su abogada no pareció sorprendida. Es una táctica común cuando los abusadores enfrentan cargos serios. Contratan investigadores privados para encontrar información que puedan usar para desacreditar a la víctima o para descubrir rutinas que les permitan violar las órdenes de restricción de manera más efectiva. ¿Es legal que hagan eso? Depende de cómo se haga. Hacer preguntas en lugares públicos generalmente es legal, pero acosar a empleados o pacientes para obtener información privada puede cruzar líneas éticas y legales. Voy a contactar inmediatamente al fiscal para informarle sobre esto». A las 9:00 a.m., Esperanza llegó a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, ubicadas en un edificio moderno cerca del centro histórico. La arquitectura era intimidante pero también reconfortante. Representaba el poder del Estado para proteger a sus ciudadanos. Gustavo Herrera era un hombre de aproximadamente 50 años, de estatura mediana, con cabello gris y una presencia que inmediatamente inspiraba confianza. Su oficina estaba llena de diplomas, libros legales y fotografías con funcionarios gubernamentales. Pero lo que más impresionó a Esperanza fue la pared dedicada a cartas de agradecimiento de víctimas de violencia doméstica. «Señora Morales, antes que nada,
Quiero que sepa que este caso va a recibir toda la atención y recursos que merece. Lo que pasó en esa sala del tribunal no fue solo una agresión individual, fue un patrón de comportamiento abusivo que culminó en violencia física. Gustavo abrió un expediente grueso. He revisado todos los videos de seguridad del tribunal. He hablado con todos los testigos presentes. Y he estudiado la historia de su matrimonio que su abogada civil nos proporcionó. También he investigado los antecedentes del señor Vázquez. ¿Antecedentes?, preguntó Esperanza. Aurelio nunca me dijo que tuviera problemas legales previos. Oficialmente, no los tiene. Pero hemos encontrado patrones interesantes. En los últimos 5 años, 3 mujeres han presentado quejas informales contra él por acoso o comportamiento inapropiado. Una exnovia de hace 8 años, una empleada de su empresa y una vecina. Esperanza sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Quejas formales? No. En los 3 casos, las mujeres decidieron no proceder con acciones legales. Pero hemos podido contactar a 2 de ellas, y sus testimonios son muy consistentes con lo que usted ha descrito. Control gradual, manipulación emocional y escalación cuando las mujeres intentaban establecer límites. Esta revelación cambió fundamentalmente la percepción que Esperanza tenía de su matrimonio. Durante años, Aurelio la había convencido de que sus problemas de control eran específicos a su relación, resultado del estrés de estar casado con alguien tan sensible como ella. Ahora se daba cuenta de que era un patrón que él había repetido con múltiples mujeres. Hay algo más, continuó Gustavo, y no. Hemos estado investigando las finanzas del señor Vázquez, y hemos encontrado algunas irregularidades que podrían ser relevantes para su caso de divorcio. ¿Qué tipo de irregularidades? Cuentas bancarias que no fueron declaradas durante el proceso de divorcio, inversiones en paraísos fiscales, y lo que parece ser transferencias sistemáticas de activos a nombres de familiares durante los últimos 6 meses. Básicamente, evidencia de que estaba ocultando bienes matrimoniales. Esperanza se recostó en su silla, abrumada. No solo había estado viviendo con un abusador, sino aparentemente también con alguien que estaba deliberadamente defraudándola financieramente. ¿Qué significa eso para el caso criminal? ¿Añade peso a los cargos de intimidación y coerción? ¿Demuestra un patrón de comportamiento diseñado para mantener control sobre usted, no solo emocionalmente, sino también económicamente? En los nuevos marcos legales para violencia doméstica, esto se considera abuso económico, que es un delito serio. Gustavo le explicó que el caso criminal procedería en 3 fases. Primero, los cargos inmediatos por la agresión física, que eran prácticamente imposibles de disputar dado la cantidad de evidencia. Segundo, los cargos por intimidación y amenazas basados en sus declaraciones durante y después del incidente. Tercero, una investigación más amplia sobre el patrón de abuso coercitivo que podría resultar en cargos adicionales. ¿Cuánto tiempo podría tomar todo esto? El proceso completo podría durar entre 6 meses y 1 año. Pero quiero que entienda algo importante. Independientemente de lo que pase con el caso criminal, usted ya ganó la batalla más importante. Salió de la relación, tiene protección legal, y está reconstruyendo su vida en sus propios términos. Después de la reunión con el fiscal, Esperanza se reunió con Hortensia en un café cerca de los tribunales. Su abogada había usado la mañana para investigar más sobre el investigador privado que había visitado su consultorio. «Tengo noticias buenas y malas», dijo Hortensia. La mala noticia es que efectivamente Aurelio contrató a este investigador, un hombre llamado Ricardo Valdés que tiene reputación de usar métodos cuestionables. La buena noticia es que ya violó la orden de restricción al hacer que alguien investigara sus rutinas y actividades. ¿Eso puede meterlo en problemas? Grandes problemas. Contratar a alguien para que la acose indirectamente es una violación clara de la orden de restricción. El fiscal va a presentar una moción para revocar su fianza y mandarlo de vuelta a la cárcel hasta el juicio. Mientras tomaban café, Hortensia le contó algo que había estado investigando desde la agresión. «Esperanza, quiero preguntarte algo personal. Durante tu matrimonio, ¿Aurelio alguna vez te sugirió que buscaras ayuda psicológica o psiquiátrica?» «Sí, especialmente durante el último año.
Siempre decía que yo era demasiado sensible y que tal vez necesitaba hablar con alguien sobre mis problemas de percepción. ¿Y qué sentías cuando él decía eso? Confusión, principalmente. Como psicóloga, sabía que no tenía ningún trastorno mental, pero él era tan persistente y tan convincente que a veces empezaba a dudar de mi propio juicio profesional. Hortensia asintió gravemente. Eso se llama gaslighting médico. Es una táctica donde los abusadores usan el lenguaje de la salud mental para hacer que sus víctimas duden de su cordura. Es particularmente efectivo con mujeres profesionales e educadas, porque ataca directamente su competencia y confianza. ¿Por qué me preguntas esto? Porque he estado revisando casos similares y hay un patrón. Muchos abusadores sofisticados usan la amenaza de hospitalización psiquiátrica involuntaria como una forma de control. Si Aurelio hubiera logrado convencerte de que tenías problemas mentales serios, podría haber usado eso para cuestionar tu competencia durante el divorcio. Esta revelación hizo que Esperanza reflexionara sobre docenas de conversaciones durante su matrimonio, donde Aurelio había cuestionado sutilmente su estabilidad mental. No había sido solo manipulación casual, había sido una estrategia deliberada para debilitar su credibilidad y su confianza en sí misma. Esa tarde, Esperanza regresó a su consultorio para su primera sesión con un nuevo paciente, Edmundo, un hombre de 45 años que había sido referido por su médico familiar después de admitir que había sido físicamente agresivo con su esposa durante una discusión. Normalmente Esperanza no habría aceptado trabajar con un perpetrador de violencia doméstica, tampoco después de su propia experiencia. Pero algo en la manera como Edmundo había solicitado la ayuda, su disposición inmediata a aceptar responsabilidad completa por sus acciones, y su urgencia genuina por entender y cambiar su comportamiento, la habían convencido de hacer una excepción. «Doctor Morales», dijo Edmundo notando inmediatamente el moretón en su cara, «si usted ha pasado por algo similar a lo que yo le hice a mi esposa, tal vez pueda ayudarme a entender por qué hice algo tan horrible. Era una situación surreal. Una víctima reciente de violencia doméstica proporcionando terapia a un perpetrador. Pero Esperanza se dio cuenta de que su experiencia personal le daba una perspectiva única sobre las dinámicas del abuso que podría ser invaluable para ayudar a alguien que genuinamente quería cambiar. Edmundo, antes de empezar, necesito que entiendas que mi papel aquí es ayudarte a desarrollar herramientas para nunca volver a ser violento. No es excusar tu comportamiento o ayudarte a reparar tu matrimonio. Esas son consecuencias de tus acciones que tendrás que enfrentar independientemente. Durante la siguiente hora, Esperanza guió a Edmundo a través de un análisis de los patrones de pensamiento y las justificaciones que habían llevado a su explosión violenta. Lo que más la impactó fue lo similares que eran sus racionalizaciones a las que ella había escuchado de Aurelio durante años. Estaba muy estresado en el trabajo. Ella sabía exactamente qué decir para provocarme. No soy normalmente así. Fue como si algo se hubiera apoderado de mí. Edmundo, le dijo al final de la sesión, todas esas explicaciones tienen algo en común. Le quitan responsabilidad a tus decisiones y se las asignan a factores externos. El primer paso para cambiar realmente es aceptar que elegiste ser violento en ese momento y que puedes elegir no serlo en el futuro. Después de que Edmundo se fue, Esperanza se quedó en su consultorio reflexionando sobre la extraña simetría de estar ayudando a un hombre a entender su comportamiento abusivo mientras simultáneamente procesaba su propia experiencia como víctima. Su teléfono sonó. Era Remedios. ¿Cómo te fue con el fiscal? Revelador. Aparentemente Aurelio ha tenido problemas con otras mujeres y también ha estado ocultando dinero durante meses. ¿Estás sorprendida? Esperanza lo pensó por un momento. No tanto como debería. Creo que en algún nivel siempre supe que había cosas que él no me estaba diciendo. Pero es diferente saber algo intuitivamente versus tener evidencia concreta. ¿Quieres que vaya a acompañarte a casa? En realidad, quiero hacer algo diferente hoy. Quiero ir a visitar a la señora González. La señora González era una paciente que Esperanza había estado viendo durante 2 años. Era una mujer de 60 años
que había logrado salir de un matrimonio abusivo de 35 años después de que sus hijos adultos la convencieran de buscar ayuda. Durante todo el proceso de divorcio de Esperanza, la señora González había sido una fuente inesperada de fortaleza y perspectiva. Esperanza manejó hacia la colonia Doctores, donde la señora González vivía en un pequeño departamento que había alquilado después de dejar la casa familiar. Era la primera vez que visitaba a una paciente en su hogar, pero sentía que necesitaba ver con sus propios ojos cómo se veía la vida después de escapar de un matrimonio abusivo. «Doctora», la señora González abrió la puerta con una sonrisa, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio el moretón. «¿Qué le pasó?» «Lo mismo que a usted, señora González. Pero también lo mismo que usted. Lo enfrenté y estoy del otro lado». Durante las siguientes 2 horas, las dos mujeres hablaron no como terapeuta y paciente, sino como sobrevivientes compartiendo experiencias. La señora González le mostró su pequeño departamento, que había decorado completamente según sus propios gustos por primera vez en décadas. «¿Sabe qué es lo más extraño, doctora?», dijo la señora González mientras preparaba té. «Durante todos esos años pensaba que lo más difícil sería estar sola. Pero resulta que lo más difícil había sido nunca estar realmente sola conmigo misma. Siempre estaba tan enfocada en evitar sus explosiones que nunca tuve la oportunidad de descubrir que me gustaba realmente». Esa observación resonó profundamente con Esperanza. Durante su matrimonio con Aurelio, había desarrollado una hipervigilancia constante sobre su estado emocional, siempre monitoreando su humor, anticipando sus reacciones, ajustando su propio comportamiento para evitar conflictos. En el proceso, había perdido contacto con sus propios deseos, preferencias y necesidades. «¿Y cómo es estar sola consigo misma?», preguntó Esperanza. «Al principio, aterrador. Descubrí que no sabía qué tipo de música me gustaba porque siempre escuchaba lo que a él le gustaba. No sabía qué quería ver en televisión porque siempre veíamos sus programas. No sabía ni siquiera qué sabores de comida prefería porque siempre cocinaba lo que él quería. Y ahora», la señora González sonrió con una expresión de satisfacción profunda. «Ahora sé que me gusta la música clásica, las novelas románticas y los documentales sobre naturaleza. Sé que prefiero el té al café, que me gusta cocinar comida vegetariana, y que soy más feliz cuando mi departamento está lleno de plantas. Son cosas pequeñas, pero se sienten como grandes descubrimientos». Cuando Esperanza se preparaba para irse, la señora González le tomó las manos. «Doctora, sé que los próximos meses van a ser difíciles. Él va a intentar contactarla, va a hacer promesas, va a amenazarla, va a usar a otras personas para presionarla. Pero quiero que recuerde algo. La mujer que tomó la decisión de divorciarse y que tuvo la fortaleza de mantenerse firme hasta el punto donde él mostró su verdadera naturaleza, esa mujer es más fuerte de lo que él jamás va a poder ser». Esa noche, de regreso en su casa en Las Lomas, Esperanza decidió hacer algo que había estado posponiendo: ir al estudio de Aurelio y comenzar a empacar sus pertenencias. El juez había establecido que él podría recuperar sus posesiones personales, pero solo con supervisión policial y previa coordinación. El estudio de Aurelio había sido su dominio privado durante todo el matrimonio. Esperanza rara vez entraba ahí, y cuando lo hacía, siempre se sentía como una intrusa. Ahora, mientras encendía las luces y miraba a su alrededor, se sorprendió por lo que vio. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de Aurelio con figuras importantes del mundo empresarial y político, diplomas y certificados enmarcados, y trofeos de golf y tenis. Pero lo que más la impactó fue la ausencia casi total de fotografías de su matrimonio. En un espacio que claramente estaba diseñado para impresionar a visitantes y reflejar logros personales, su relación de 8 años era prácticamente invisible. En el escritorio encontró una agenda personal que Aurelio había olvidado llevarse. Mientras la hojeaba, buscando información que pudiera ser relevante para el caso legal, se topó con entradas que la sorprendieron. Esperanza demasiado independiente últimamente. Considerar estrategias para recordarle su lugar. Doctora mencionó que está floreciendo en terapia. Podría ser problemático.
Preguntó sobre finanzas otra vez, distraer con viaje romántico. Esperanza se sentó pesadamente en la silla del escritorio, sosteniendo la agenda con manos temblorosas. Estas entradas demostraban que el control y la manipulación no habían sido reacciones impulsivas o subconscientes, sino estrategias deliberadas y calculadas. Llamó inmediatamente a Hortensia. Encontré algo que necesitas ver. Es una agenda personal donde Aurelio documentó sus estrategias para controlarme. No toques nada más. Voy para allá con un fotógrafo forense. Si esto es lo que creo que es, podríamos tener evidencia de premeditación que cambiaría completamente la naturaleza de los cargos criminales. Mientras esperaba a que llegara Hortensia, Esperanza se quedó sentada en el estudio, procesando la realidad de que su matrimonio había sido incluso más calculado y manipulativo de lo que había imaginado. Pero en lugar de sentirse devastada, se sintió extrañamente validada. Durante años había dudado de sus propias percepciones, preguntándose si estaba siendo paranoica o demasiado sensible. Ahora tenía evidencia en la propia letra de Aurelio de que sus instintos habían sido correctos. Él había estado deliberadamente manipulándola, y ella había tenido razón en sentir que algo estaba profundamente mal. Cuando llegaron Hortensia y el fotógrafo forense, documentaron meticulosamente toda la agenda y varios otros documentos que encontraron en el escritorio. Había correos impresos donde Aurelio discutía con su abogado estrategias para maximizar el control durante el proceso de divorcio, facturas de la investigación privada que habían contratado para seguirla, y lo más perturbador, un folder etiquetado Plan B, que contenía información sobre hospitales psiquiátricos privados y procedimientos para hospitalizaciones involuntarias. Esperanza, dijo Hortensia mientras examinaba el contenido del folder. Esto es evidencia de que él estaba considerando seriamente intentar hacerte hospitalizar contra tu voluntad. En México, esto se considera secuestro con circunstancias agravantes. La magnitud de lo que había estado enfrentando, lo cerca que había estado de ser victimizada de maneras aún más severas, hizo que Esperanza se sintiera físicamente enferma, pero también se sintió profundamente agradecida por haber confiado en sus instintos y haber actuado cuando lo hizo. Esa noche, después de que se fueron el fotógrafo y Hortensia, Esperanza se sirvió una copa de vino y se sentó en el jardín bajo las estrellas. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Espero que estés contenta. Destruiste mi vida, destruiste mi carrera, y ahora van a destruir mi libertad. Pero esto no va a terminar así. En lugar de sentir miedo, Esperanza sintió una calma extraña. Tomó una captura de pantalla del mensaje, lo reportó inmediatamente a la policía y al fiscal, y luego bloqueó el número. Por primera vez en años, las amenazas de Aurelio no tenían poder sobre ella. Tenía un sistema legal que la protegía, evidencia abrumadora de su comportamiento abusivo, y lo más importante, una claridad absoluta sobre quién era él realmente y quién era ella. Mientras se preparaba para dormir, Esperanza reflexionó sobre lo mucho que había cambiado en solo 3 días. Había pasado de ser una mujer que dudaba de sus propias percepciones a ser alguien que confiaba completamente en su juicio. Había pasado de sentirse aislada y sola a tener una red de apoyo profesional y personal. Había pasado de temer el futuro a sentirse emocionada por las posibilidades que se abrían ante ella. El abuso había sido real, devastador, y había durado años, pero ya no la definía. Ahora era una sobreviviente, y cada día se sentía más fuerte, más clara y más libre. Antes de apagar las luces, escribió en su diario: Hoy aprendí que mi intuición había sido correcta todo el tiempo. No estaba loca, no estaba siendo demasiado sensible, no estaba exagerando. Estaba siendo sistemáticamente manipulada por alguien que documentaba sus estrategias para controlarme. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y mañana voy a ser aún más fuerte. 3 semanas después de la agresión en el tribunal, Esperanza despertó en una habitación de hotel en la colonia Roma Norte. Había tomado la decisión de mudarse temporalmente, después de que el fiscal le informara que Aurelio había violado su fianza
al intentar entrar a la Casa de las Lomas durante la madrugada. Las cámaras de seguridad habían captado todo. Aurelio probando diferentes llaves, intentando forzar ventanas, y finalmente golpeando la puerta trasera mientras gritaba su nombre. Esa violación había resultado en su arresto inmediato y la revocación de su fianza. Ahora estaba de vuelta en la cárcel, esperando el juicio que se había programado para esta misma semana. Pero Esperanza había decidido quedarse en el hotel hasta que todo terminara. No por miedo, sino porque necesitaba un espacio completamente nuevo, sin memorias de Aurelio, para procesar todo lo que había aprendido sobre su matrimonio. El hotel boutique que había elegido estaba a pocas cuadras de su consultorio, en un edificio Art Deco restaurado, que le recordaba por qué había amado tanto esta zona de la ciudad antes de casarse. Desde la ventana de su habitación en el 5º piso, podía ver las copas de los árboles de la Condesa, y a lo lejos, las torres de Polanco donde Aurelio había construido su imperio inmobiliario. Su teléfono mostró 3 mensajes, uno de Remedios, uno de Hortensia, y uno de un número que no reconocía pero que sospechaba podía ser importante. Decidió revisar el desconocido primero. Señora Morales, soy Valeria Campos, periodista de investigación de El Universal. He estado siguiendo su caso y me gustaría hablar con usted sobre un artículo que estoy preparando sobre violencia doméstica en México. Su historia podría ayudar a otras mujeres. Durante las últimas 3 semanas, el caso había atraído atención mediática significativa, principalmente porque Aurelio era una figura conocida en el sector inmobiliario y porque la agresión había ocurrido en un tribunal, captada por múltiples cámaras de seguridad. Esperanza había rechazado todas las solicitudes de entrevistas hasta ahora, pero algo sobre este mensaje la intrigó. Decidió llamar a Valeria directamente. Señora Campos, soy Esperanza Morales. Recibí su mensaje. Señora Morales, gracias por llamar. Sé que debe estar recibiendo muchas solicitudes similares, pero mi artículo no es sobre el sensacionalismo del caso. Estoy investigando cómo el sistema legal mexicano está evolucionando para manejar casos de violencia doméstica, y su caso representa un punto de inflexión importante. ¿Un punto de inflexión? Su caso es uno de los primeros en México donde los fiscales están usando las nuevas leyes sobre control coercitivo y abuso económico. También es inusual porque usted es una profesional educada con recursos económicos, lo que desafía muchos estereotipos sobre las víctimas de violencia doméstica. Esperanza acordó reunirse con Valeria esa tarde, después de su cita con el fiscal para revisar los preparativos finales para el juicio. A las 10:00 am, Esperanza llegó a las oficinas de la Fiscalía para lo que esperaba sería su última reunión antes del juicio. Gustavo Herrera la recibió con una expresión de satisfacción profesional que no había visto antes. Esperanza, tengo noticias excelentes. El equipo de investigación financiera encontró algo extraordinario en las cuentas de Aurelio. Gustavo abrió un folder grueso lleno de documentos bancarios y estados financieros. Durante los últimos 6 meses de su matrimonio, Aurelio transfirió sistemáticamente casi 3 millones de pesos a cuentas en Islas Caimán, aparentemente en preparación para el divorcio. Pero eso no es lo más interesante. ¿Qué más encontraron? Encontramos evidencia de que ha estado usando técnicas similares con al menos 2 exparejas anteriores. Una exnovia de hace 5 años y su primera esposa, de quien se divorció hace 10 años. En ambos casos, ocultó activos significativos durante los procesos de separación. Esperanza se recostó en su silla, abrumada por la magnitud de la premeditación. ¿Eso significa que es un criminal habitual? En términos de abuso económico, sí. Y hay más. Encontramos correos electrónicos entre Aurelio y su contador donde discuten específicamente cómo ocultar activos, en caso de que Esperanza se vuelva problemática. Estos correos están fechados 6 meses antes de que usted siquiera mencionara la palabra divorcio. Esta revelación fue particularmente dolorosa para Esperanza. Significaba que mientras ella luchaba internamente con la decisión de dejar el matrimonio, sintiéndose culpable por abandonar a su esposo, él ya estaba preparándose activamente para defraudarla. ¿Cómo afecta esto al caso criminal? Añade cargos de fraude y abuso económico, que en combinación con la agresión física y el patrón de control coercitivo,
podría resultar en una sentencia de prisión de entre 5 y 10 años. También significa que usted tiene derecho a recuperar no solo su parte de los activos ocultos, sino también daños punitivos. Gustavo le explicó que habían desarrollado un caso tan sólido que el equipo legal de Aurelio había comenzado a discutir la posibilidad de un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. ¿Qué tipo de acuerdo? Aurelio se declararía culpable de todos los cargos, aceptaría una sentencia de prisión de al menos 3 años, pagaría restitución completa, incluyendo daños punitivos, y renunciaría a cualquier reclamación sobre activos matrimoniales. A cambio, evitaríamos un juicio público que podría resultar en una sentencia aún más severa. ¿Qué opina usted? Honestamente, creo que deberíamos proceder con el juicio. Tenemos un caso excepcionalmente fuerte, y un juicio público enviaría un mensaje importante sobre cómo el sistema legal trata la violencia doméstica. Pero la decisión final es suya. Esperanza pidió tiempo para considerar la oferta. Parte de ella sentía atracción por la idea de evitar el trauma de un juicio público, pero otra parte sabía que su historia podría ayudar a otras mujeres que estuvieran en situaciones similares. A las 2:00 p.m., se reunió con Valeria Campos en un café tranquilo de la Roma Norte. Valeria era una mujer de aproximadamente 35 años, con una presencia profesional pero cálida, que inmediatamente hizo que Esperanza se sintiera cómoda. Antes de empezar, dijo Valeria, quiero que sepa que tengo experiencia personal con violencia doméstica. No voy a tratarla como un objeto de curiosidad mediática. Estoy genuinamente interesada en contar historias que puedan generar cambios sociales. Durante las siguientes 2 horas, Esperanza compartió no solo los detalles de su caso, sino también sus reflexiones sobre cómo el abuso había afectado su percepción de sí misma, su trabajo como psicóloga y su comprensión de las dinámicas de poder en las relaciones. Una cosa que me ha sorprendido, le dijo a Valeria, es descubrir cuántas de mis colegas profesionales han pasado por experiencias similares. Después de que mi caso se hizo público, he recibido mensajes de doctoras, abogadas, empresarias, todas contándome historias de control y manipulación en sus relaciones. ¿Por qué cree que las mujeres profesionales son vulnerables a este tipo de abuso? Creo que hay varios factores. Primero, los abusadores sofisticados saben cómo usar nuestra educación y éxito profesional contra nosotras. Nos hacen sentir que deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para manejar la situación, lo que aumenta nuestra vergüenza cuando no podemos. Segundo, tenemos más que perder socialmente si admitimos que estamos en una relación abusiva. Y tercero, a menudo tenemos acceso a recursos que nos hacen parecer menos víctimas tradicionales, por lo que recibimos menos comprensión y apoyo. Valeria tomó notas extensas mientras Esperanza explicaba cómo había llegado a la decisión de divorciarse, el proceso legal, y finalmente la agresión que había cambiado todo. ¿Hay algo que le gustaría que las lectoras sepan específicamente? Que confíen en sus instintos. Durante años minimicé mi experiencia porque no se parecía a lo que imaginaba que era el abuso doméstico. No había golpes, no había gritos constantes, no había amenazas explícitas de muerte, pero había control constante, manipulación psicológica y una erosión gradual de mi sentido de realidad. Eso también es violencia doméstica, y también merece ser tomado en serio. Después de la entrevista, Esperanza regresó a su hotel para prepararse para una cena con Remedios. Había planeado contarle a su hermana sobre la oferta de acuerdo de culpabilidad y pedirle consejo sobre si proceder con el juicio. Remedios llegó al restaurante del hotel cargando una botella de champán y con una expresión de emoción que Esperanza no había visto en meses. «Tengo noticias», anunció Remedios antes de sentarse. Aurelio no es el único que va a enfrentar consecuencias legales. Su contador y 2 de sus socios comerciales también están siendo investigados por lavado de dinero y evasión fiscal. ¿Cómo te enteraste de eso? Mi firma maneja algunas cuentas relacionadas con sus desarrollos inmobiliarios. Cuando salió toda esta información sobre las transferencias a paraísos fiscales, disparó investigaciones automáticas del SAT. Aparentemente, han estado evadiendo impuestos por años. Esta noticia añadió una dimensión completamente nueva al caso.
Significaba que las consecuencias para Aurelio se extenderían mucho más allá de los cargos de violencia doméstica. Esperanza, continuó Remedios, quiero que sepas algo. Estos últimos meses, viendo cómo has manejado todo esto, me has inspirado a hacer cambios en mi propia vida. Terminé con Jorge. Jorge había sido el novio de Remedios durante 2 años. Un hombre que Esperanza siempre había sentido que no valoraba completamente a su hermana, pero sobre quien nunca había comentado directamente. ¿Qué pasó? Nada dramático como tu situación, pero viendo cómo Aurelio usaba técnicas sutiles para controlarte, comencé a notar patrones similares en mi relación. Jorge no era abusivo, pero sí era condescendiente y controlador de maneras que había normalizado. Después de ver tu fortaleza para dejar una situación que era objetivamente mucho más difícil que la mía, me di cuenta de que merecía algo mejor. Las hermanas brindaron con champán, no solo por la liberación de Esperanza, sino por el crecimiento personal que ambas habían experimentado durante estos meses difíciles. ¿Has decidido qué vas a hacer sobre el acuerdo de culpabilidad?, preguntó Remedios. Creo que quiero proceder con el juicio. Sé que va a ser difícil, pero siento que tengo una responsabilidad con otras mujeres que podrían estar en situaciones similares. Si mi caso puede establecer precedentes legales o cambiar la manera como la sociedad ve la violencia doméstica, vale la pena el trauma adicional. ¿Estás segura? No tienes que cargar con la responsabilidad de cambiar el sistema legal completo. Lo sé, pero también sé que tengo privilegios que muchas otras víctimas no tienen. Tengo recursos económicos, educación, una plataforma profesional y un sistema de apoyo fuerte. Siento que debo usar esos privilegios para crear cambios que beneficien a mujeres que no tienen las mismas ventajas. Al día siguiente, Esperanza informó a Gustavo de su decisión de proceder con el juicio. El fiscal no pareció sorprendido. Esperaba que dijera eso. Su caso va a ser histórico de muchas maneras. Será uno de los primeros juicios en México donde se presenten cargos por control coercitivo como delito principal, no solo como factor agravante. Los próximos días pasaron en preparación intensiva para el juicio. Esperanza trabajó con un coach especializado en testimonio de víctimas para prepararse para el contrainterrogatorio, revisó toda la evidencia que se presentaría y se reunió con los otros testigos que declararían a su favor. Uno de esos testigos la sorprendió. Marisol, su secretaria, había documentado meticulosamente todas las veces que Aurelio había aparecido sin avisar en el consultorio, había monitoreado las llamadas de Esperanza o había hecho comentarios inapropiados sobre sus pacientes. «Doctora», le dijo Marisol durante una de las sesiones de preparación, «yo sabía que algo no estaba bien, pero no sabía cómo ayudar sin sobrepasar límites profesionales. Ahora sé que debería haber hablado antes. Marisol, el hecho de que hayas documentado todo esto sin que yo te lo pidiera, demuestra que confiaste en tus instintos. Eso va a ser invaluable para ayudar a que el jurado entienda el patrón de comportamiento». El día antes del juicio, Esperanza se despertó temprano y decidió visitar un lugar que había evitado durante meses, la Catedral Metropolitana en el Zócalo. No era particularmente religiosa, pero sentía la necesidad de encontrar algún tipo de paz espiritual antes de enfrentar el día más difícil del proceso legal. La catedral estaba relativamente vacía en la mañana temprana, llena solo de algunos turistas y fieles locales que asistían a la misa matutina. Esperanza se sentó en una de las bancas del fondo y reflexionó sobre el camino que la había llevado a este momento. Hacía un año, había sido una mujer que dudaba constantemente de sus propias percepciones, que minimizaba su experiencia, que se sentía culpable por considerar dejar su matrimonio. Ahora era alguien que había encontrado la fortaleza no solo para salir de una situación abusiva, sino para enfrentar un sistema legal complejo y para usar su experiencia para ayudar a otros. Mientras estaba sentada ahí, se acercó una mujer mayor que había estado rezando en las bancas delanteras. «Disculpe, ¿es usted Esperanza Morales?» Esperanza se tensó inmediatamente sin saber si esta era una confrontación hostil o una interacción amistosa. «Sí, soy yo. Mi nieta me mostró artículos sobre su caso en Internet. Quería agradecerle. Mi nieta está casada con un hombre que la controla mucho.
Pero ella siempre dice que no es violencia doméstica porque él nunca la ha golpeado. Su caso le está ayudando a entender que hay diferentes tipos de abuso. Ella está buscando ayuda. Está empezando a considerarlo. Su historia le dio permiso para nombrar lo que está viviendo. Esa conversación confirmó la decisión de Esperanza de proceder con el juicio. Su caso ya estaba teniendo impacto más allá de su situación personal. Esa noche, en su última noche antes del juicio, Esperanza cenó sola en el restaurante del hotel. Había rechazado las ofertas de compañía de Remedios, Hortensia y varios amigos. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había aprendido sobre sí misma durante estos meses. Había descubierto que era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Había aprendido a confiar en sus instintos después de años de dudar de ellos. Había encontrado su voz después de años de ser silenciada sutilmente. Y había desarrollado una claridad sobre sus valores y prioridades que nunca había tenido antes. Pero también había aprendido sobre la prevalencia y sofisticación del abuso doméstico, sobre las limitaciones del sistema legal para proteger a las víctimas, y sobre la importancia de redes de apoyo fuertes. Mientras terminaba su cena, Esperanza escribió en su diario: «Mañana empieza el juicio que va a determinar las consecuencias legales para Aurelio. Pero para mí, el resultado más importante ya se logró. Salí de una situación que me estaba destruyendo gradualmente. Recuperé mi sentido de realidad y encontré la fortaleza para reconstruir mi vida en mis propios términos. Sin importar lo que pase mañana, ya gané la batalla más importante, la batalla por mi propia libertad y dignidad». A las 6:00 am del día del juicio, Esperanza se despertó sintiéndose más tranquila de lo que había esperado. Se vistió con un traje azul marino profesional que había comprado específicamente para este día. Se maquilló cuidadosamente para cubrir las últimas marcas del moretón que aún eran visibles, y tomó un desayuno ligero mientras revisaba por última vez las notas que había preparado para su testimonio. A las 8:00 am, se reunió con Gustavo y su equipo en las oficinas de la Fiscalía para una última reunión de preparación. El fiscal le explicó el orden del día. Primero, declaraciones de apertura. Luego, la presentación de evidencia por parte de la Fiscalía, incluyendo videos de seguridad, documentos financieros y testimonios de testigos. Después, su propio testimonio. Finalmente, la defensa tendría la oportunidad de presentar su caso y contrainterrogarla. «Esperanza», le dijo Gustavo, «quiero que sepa que independientemente de lo que diga la defensa durante el contrainterrogatorio, mantenga la calma y diga la verdad. Tenemos evidencia tan abrumadora que no hay manera de que contradigan efectivamente su testimonio». A las 9:30 am, Esperanza caminó por los pasillos del tribunal hacia la sala 205, donde se llevaría a cabo el juicio. Los pasillos estaban llenos de periodistas, activistas de derechos de las mujeres, estudiantes de derecho y curiosos que habían venido a presenciar lo que muchos consideraban un caso histórico. Cuando entró a la sala, vio a Aurelio por primera vez desde la agresión. Estaba sentado en la mesa de la defensa con un traje negro, el cabello más largo y menos cuidado que de costumbre, y una expresión que alternaba entre furia contenida y autocompasión. Cuando sus ojos se encontraron brevemente, él intentó sonreírle con esa sonrisa encantadora que había sido tan efectiva durante años. Esperanza lo miró directamente sin cambiar su expresión, y luego desvió la mirada. Esa interacción duró solo segundos, pero fue profundamente simbólica. Las sonrisas manipuladoras de Aurelio ya no tenían poder sobre ella. El juez Leopoldo Santana, el mismo que había presidido la audiencia de divorcio donde ocurrió la agresión, entró a la sala exactamente a las 10:00 am. Su presencia llenó el espacio con autoridad moral y legal. «Damas y caballeros, estamos aquí para el juicio criminal del Estado contra Aurelio Vázquez Herrera, acusado de agresión, intimidación, amenazas, control coercitivo y abuso económico. Este caso representa una aplicación importante de las nuevas leyes mexicanas sobre violencia doméstica, y espero que todos los presentes mantengan el respeto y la dignidad que el tema merece». Las declaraciones de apertura fueron reveladoras en su contraste. Gustavo presentó un caso meticuloso y detallado,
utilizando evidencia concreta para construir un argumento sobre años de abuso sistemático que culminaron en violencia física. El abogado defensor de Aurelio, en cambio, se enfocó en presentar a su cliente como un hombre de negocios exitoso que había cometido un error bajo estrés extremo. Cuando llegó el momento de presentar evidencia, los videos de seguridad del tribunal fueron devastadores. Mostraban claramente la escalación de Aurelio desde frustración verbal hasta agresión física, captando cada palabra que había gritado y cada gesto amenazante que había hecho. Pero quizás aún más impactante fue la presentación de la agenda personal de Aurelio, donde había documentado sus estrategias para controlar a Esperanza. Cuando el fiscal leyó en voz alta entradas como demasiado independiente últimamente, considerar estrategias para recordarle su lugar, el silencio en la sala del tribunal fue absoluto. Los testimonios de los testigos construyeron sistemáticamente un patrón de comportamiento abusivo. Marisol describió las visitas de monitoreo al consultorio. Los oficiales de policía que habían respondido a la llamada del tribunal describieron el estado emocional de Esperanza después de la agresión y las declaraciones incriminatorias que Aurelio había hecho mientras era arrestado. Pero el testimonio más poderoso vino de la doctora Patricia Ramírez, una psicóloga forense especializada en violencia doméstica, quien explicó al jurado las dinámicas del control coercitivo y cómo se manifestaban específicamente en el caso de Esperanza. El señor Vázquez utilizó técnicas psicológicas sofisticadas para erosionar sistemáticamente la confianza de la señora Morales en su propia percepción de la realidad, explicó la doctora Ramírez. Esto se llama gaslighting, y es una forma de abuso psicológico que puede ser tan devastadora como la violencia física. Cuando llegó el momento del testimonio de Esperanza, se acercó al estrado sintiéndose nerviosa pero determinada. Había practicado este momento durante semanas, pero nada podía prepararla completamente para estar en la misma sala que Aurelio, bajo juramento, contando los detalles más íntimos y dolorosos de su matrimonio. Gustavo la guió cuidadosamente a través de su testimonio, comenzando con los primeros años del matrimonio y progresando cronológicamente hasta la agresión. Esperanza habló con claridad y precisión, describiendo específicamente cómo el control de Aurelio había escalado gradualmente y cómo había afectado su vida profesional, sus relaciones familiares y su salud mental. «Señora Morales», preguntó Gustavo, «¿por qué tardó tanto tiempo en reconocer que estaba en una relación abusiva? Porque el abuso emocional es muy diferente de lo que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en violencia doméstica. No había golpes regulares, no había amenazas explícitas de muerte. Era más sutil, comentarios que me hacían dudar de mi juicio, control sobre mis finanzas y mi tiempo, aislamiento gradual de amigos y familiares. Durante años pensé que eran problemas matrimoniales normales que podía resolver si era mejor esposa. ¿Cuándo se dio cuenta de que esto era abuso sistemático? Cuando comencé a documentar incidentes específicos durante los últimos meses del matrimonio. Al ver los escritos, el patrón se volvió imposible de negar. También cuando comencé a reconocer en mi propia experiencia los mismos comportamientos que veía en los casos de mis pacientes que habían sido víctimas de violencia doméstica. El contrainterrogatorio fue intenso pero no tan traumático como Esperanza había temido. El abogado defensor intentó pintarla como una esposa insatisfecha que había exagerado problemas matrimoniales menores para obtener ventajas en el divorcio. Pero Esperanza había estado preparándose para estas tácticas durante semanas. «Señora Morales», dijo el abogado defensor, «¿no es verdad que usted nunca expresó directamente a mi cliente que se sentía controlada o abusada? No es verdad. Expresé mis preocupaciones múltiples veces, pero él tenía habilidades extraordinarias para hacer que yo dudara de mis propias percepciones. Cuando intentaba discutir comportamientos específicos, él los minimizaba, los negaba, o me convencía de que estaba siendo demasiado sensible. Pero usted es una psicóloga profesional. ¿No debería haber sido capaz de identificar y manejar estos supuestos problemas? Esa pregunta demuestra exactamente el tipo de culpa que los abusadores usan contra sus víctimas educadas. La educación profesional no nos hace inmunes al abuso. A veces nos hace más vulnerables porque aumenta nuestra vergüenza cuando no podemos
resolver la situación. El testimonio de Esperanza duró casi 2 días completos. Cuando finalmente se bajó del estrado, se sintió exhausta, pero también profundamente validada. Había contado su historia completamente, con honestidad y dignidad, y había resistido todos los intentos de la defensa de desacreditar su experiencia. Los alegatos finales fueron dramáticamente diferentes en tono y sustancia. Gustavo presentó un resumen meticuloso de la evidencia, argumentando que el caso representaba no solo justicia para Esperanza, sino un mensaje importante sobre cómo la sociedad mexicana trataría la violencia doméstica en el futuro. El abogado defensor hizo un último intento de presentar a Aurelio como un hombre imperfecto, que había cometido un error bajo estrés, pero que no merecía años de prisión por un momento de pérdida de control. Durante la deliberación del jurado, que duró 6 horas, Esperanza esperó en una sala privada con Remedios, Hortensia y Gustavo. No habló mucho. Principalmente reflexionó sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde ser una mujer que dudaba de sus propias percepciones, hasta ser alguien que había tenido la fortaleza de enfrentar un juicio público para contar su verdad. Cuando el jurado regresó con el veredicto, la sala del tribunal estaba completamente llena. Esperanza se sentó en la primera fila, rodeada de su sistema de apoyo, mientras el juez leía los resultados. Culpable de agresión en primer grado, culpable de intimidación y amenazas, culpable de control coercitivo, culpable de abuso económico. El veredicto fue unánime en todos los cargos. La sentencia se pronunció una semana después. 8 años de prisión, restitución completa de todos los activos ocultos más daños punitivos de 2 millones de pesos y una orden de restricción permanente que prohibía cualquier contacto con Esperanza. Cuando Esperanza salió del tribunal ese día, se encontró con docenas de mujeres que habían venido a apoyarla, muchas de ellas sosteniendo carteles con mensajes como «Creemos a las sobrevivientes» y «La justicia prevalece». Una mujer joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos. «Señora Morales, mi mamá está en una situación similar a la que usted vivió. Su caso le está dando el valor para buscar ayuda. Gracias por ser tan valiente». Esa noche, Esperanza regresó a su casa en Las Lomas por primera vez desde que se había mudado al hotel. La casa se sentía diferente, más liviana, como si una energía opresiva hubiera sido finalmente removida. Se sirvió una copa de champán y se sentó en el jardín trasero bajo las estrellas. En su bolso tenía una carta que había escrito para sí misma un año antes, cuando había tomado la decisión inicial de divorciarse. La había guardado para abrir solo cuando todo terminara. La carta decía: «Esperanza, si estás leyendo esto, significa que encontraste la fortaleza para seguir adelante con la decisión más difícil de tu vida. Espero que cuando leas esto, recuerdes que mereces amor real, respeto genuino y la libertad de ser completamente tú misma. Espero que hayas encontrado paz, justicia y, sobre todo, que hayas recuperado tu propia voz. Con amor y esperanza para tu futuro, esperanza del pasado». Mientras leía sus propias palabras escritas un año antes, Esperanza se dio cuenta de que había logrado todo lo que había esperado, y más. No solo había encontrado justicia legal, sino que había redescubierto su fortaleza interior, había ayudado a cambiar la conversación social sobre violencia doméstica, y había inspirado a otras mujeres a reconocer y nombrar sus propias experiencias. El abuso había sido real y devastador, pero ya no la definía. Ahora era una sobreviviente, una defensora, y una mujer libre para escribir el siguiente capítulo de su vida en sus propios términos. Mientras las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México, Esperanza brindó sola por su libertad, por su fortaleza, y por todas las mujeres que aún estaban encontrando el valor para contar sus propias verdades. La justicia, finalmente, había prevalecido. ¿Qué te pareció la historia de Esperanza? ¿Conoces a alguien que haya vivido una situación similar? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles. Si esta historia te impactó y crees que puede ayudar a más gente, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias que nos enseñan sobre la fortaleza humana
y la importancia de nunca rendirse. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias tan importantes. Nos vemos en el próximo video.